Miren, esta controversia es fundamental sobre los derechos de los legisladores, mayorías y minorías. Y es que desde hace mucho tiempo existe una disposición reglamentaria en los cuerpos legislativos que establece que para que un legislador pueda accesar a información de cualquier agencia tenía que pedirle permiso al Pleno del cuerpo. ¿Cuál es el problema? Que sobre todo los de minoría, las mayorías nunca se lo aprobaban y por consiguiente no tenían acceso a los documentos. Se llevaron dos pleitos. El primero lo llevó Eduardo Batia contra la administración de Ricardo Rosselló y en aquel momento el tribunal estableció los primeros parámetros, pero hubo una decisión del año pasado mucho más abarcadora y mucho más clara, citando al Tribunal Supremo, que es esta que está aquí, que llevó el representante del Partido Popular, Ramón Torres Cruz, contra la Policía de Puerto Rico pidiendo acceso, ¿se acuerdan? El informe sobre las escoltas de Wanda Vázquez. El tribunal establece, oigan esto, que el requisito que se le quiere imponer o se quiso imponer a los legisladores para que tengan que pedirle permiso al cuerpo violenta los derechos de los legisladores y que los legisladores simplemente con llenar un papel timbrado por su posición y como parte de sus funciones tienen el derecho de accesar información. Claro, una investigación formal sí requiere aprobación del Pleno de los cuerpos, Cámara o Senado, pero la petición de información no, y desde el año pasado ese es el Estado de Derecho. Cuando el amigo Jan Peña cita de que esto hay que cumplir, esto ya fue básicamente revocado por el tribunal, se cita al Tribunal Supremo, este es el Estado de Derecho, por consiguiente el argumento del presidente del Senado tiene absolutamente toda la razón en lo que él ha planteado. Pero hay otro asunto interesante que tiene que ver con la sección 21.5 del reglamento del Senado, lo que son la sesión de interpelación, cuando mandan a buscar a un jefe de agencia o a un secretario. ¿Tiene que comparecer el secretario de la Gobernación en una sesión de interpelación? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque es un funcionario público. En el caso de él particularmente ocupa dos cargos, secretario de la Gobernación y director de la FAD de la Oficina de Asesoría Financiera, y fue citado en calidad de ambas posiciones. Esto es importante porque en teoría si renunciara a uno de sus puestos seguiría vigente la citación de conformidad a su otra posición, cosa que obviamente la gobernadora no va a hacer como lo ha reiterado. ¿Qué es importante aquí? Las pertinencias de las preguntas. No le pueden preguntar de lo que les dé la gana a los legisladores. Tiene que ser sobre asuntos particulares de las funciones públicas, contratos, documentos financieros, subastas, lo que establece las funciones de los cargos que ocupa el licenciado Francisco Domenech, pues sí puede ser debatido y discutido en el foro. Y además se hace unas reglas especiales del procedimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber un tiempo. Cada legislador usualmente tiene 15 minutos y luego 5 minutos de rectificación. Para que tengan una idea por la cantidad de miembros del Senado, si cada uno tiene alrededor de 20 minutos, estamos hablando que esto duraría cerca de 9 horas y media de interrogatorios al secretario de la Gobernación. Se pueden imaginar el maratón de esta sesión el día 24 de marzo. Para hablarnos sobre estos temas está con nosotros precisamente Ramón Torres, el representante que llevó este pleito ante el tribunal, que lo voy a poner aquí de nuevo para que podamos ver esa importancia de esta decisión. La primera pregunta sencilla, ¿el presidente del Senado tiene o no razón en su planteamiento? La tiene la razón el presidente del Senado. El caso de Batia versus Rosselló se resuelve en el 2017, 2019 es la ley de transparencia. Yo lo que hago es que llevo el caso al tribunal, como dice la sentencia, para que se interprete el caso de Batia versus lo que yo estoy solicitando y la ley de transparencia. Y el tribunal dijo en sencillas palabras, los legisladores no tenemos que depender de nadie para pedir información pública al Estado. Lo que sí tendrían que pedir es el aval del cuerpo para aprobar una investigación. Eso sí, las investigaciones siempre. Ahí sí requeriría la mayoría. Siempre necesita la mayoría, pero la información pública, que de ordinario es toda la información que produce el gobierno, podemos hacerlo directamente. Inclusive el caso que resuelven a favor mío nos dice que podemos inclusive utilizar papel timbrado de la oficina nosotros como legisladores, porque no dejamos de ser personas, dejamos de ser seres humanos que podemos tener acceso a eso. Ok, aclarado eso, vamos a la sesión de interpelación. Esta sesión, que es una parte de función legislativa, los legisladores no pueden preguntar lo que les dé la gana. No. Hay unos límites y particularmente cuáles son esas restricciones que tienen los legisladores en este proceso parlamentario. Bueno, no pueden entrar en cuestiones personales porque no está allí de una función personal, está en una función pública. Pero dentro del marco de lo que es su función pública pueden preguntar cualquier información que sea pertinente y siempre y cuando, ¿verdad?, que no sea algo que esté protegido, que esté dentro de los parámetros, que es bien limitada a lo que está protegido del gobierno. Y toda la información que se le pide al licenciado Zagarlía debe entregarlo supuestamente, porque esos contratos son públicos, las facturas son públicas y si se pagó algo es público también. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Pasamos con Ferdinand. Me parece interesante, o sea que aclarado el punto,
el planteamiento que hacía Tomás Rivera Chatz, que no que tenía que pedirle permiso al cuerpo para poder hacer esa solicitud, quedó validado tanto por el autor de que la persona que llevó el caso, como también por Colbert, que atrae los puntos. Aquí tenemos dos legisladores y un experto constitucional y a nuestro querido panel. Quiero empezar por ese tema, por el tema de la citación que se le hace al secretario de la Gobernación, que como yo dije al comienzo, yo no recuerdo en la historia reciente que esto haya ocurrido. Y número 2, la entrega de las planillas y de información contributiva que tiene que proveer Hacienda sobre Antonio Zagaldía, el ex secretario de Hacienda. Empiezo contigo, Pichi. Ok, de acuerdo con todo lo que planteó Tomás Rivera Chatz en términos de que el Senado tenía razón. Al solicitarlo de la forma que lo solicitó. Mira, lo que pasa es que sí tiene la razón en el sentido de que él puede pedir la información como cualquier puertorriqueño. Ajá. O sea, él es presidente del Senado, pero como bien dice Ramón en el ordenamiento, ¿verdad? Y lo que decidió el tribunal, él puede pedir la información porque entra, ¿verdad? Y la agencia lo que podría hacer es decir, yo te la voy a proveer dentro de la ley de transparencia y los términos que dice esa ley. Eso es una cosa que la agencia puede decidir. El cuerpo de normal en la Cámara, y hablo de mi cuerpo, ¿verdad? No soy portavoz, la Cámara de norma lo pedimos, información que se pide a través de presidencia. Perfecto. Allí en el floor lo pedimos a través de presidencia porque nos da una ventaja de que yo le puedo decir a la agencia, tienes 24 horas, tienes 48 horas, te doy 5 días para que entregues la información correspondiente y que sea a través de secretaría que se le informe al secretario. Ok. Obviamente Rafa, ya eso es una directriz directa del cuerpo con término fijo, contrario a decir, ok, sí, tengo la facultad, te pido la información, aquí está. Pero la agencia te puede decir, está bien, te la voy a dar dentro de los términos de la ley de transparencia. Entonces hay que decidir la controversia. Presidente del Senado y portavoz de la Cámara, de acuerdo en el mismo punto. Falló Fortaleza. Cox, te pregunto, ¿cuál es el efecto político y cuál es la controversia a tal nivel que puede tener consecuencias tanto gubernamentales como políticas? Aquí hay dos dimensiones. Está la dimensión política y está la dimensión constitucional. Desde el punto de vista político, yo no recuerdo, quizás desde la época que Hernández Agosto era presidente del Senado y Carlos Romero era gobernador, una contención como lo que hay en este momento y son del mismo partido, así que esa es la parte política. Pero la parte constitucional, un poco lo que dijo el representante Torres Zamora, lo que pasa es que Tomás Rivera Chatz no es cualquier ciudadano, o sea, Tomás Rivera Chatz es el presidente del Senado. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto en innumerables ocasiones, desde los tiempos de Cerro Maravilla, cuando Trías Monge, en la decisión aquella de Desiderio Cartagena contra Sergio Peñaclós, que la función legislativa es inseparable de la función investigativa fiscalizadora. O sea, el Senado tiene poder investigativo, tiene poder para requerir documentación, tiene poder para interpelar. Si el secretario de la Gobernación no se presenta, está en desacato del Senado, el Senado puede acudir al tribunal. Eso tiene consecuencias para el secretario de la Gobernación y aquí Rivera Chatz lo que quisiera es interpelar a la propia gobernadora, pero como hay una separación de poderes, pues tiene que interpelar al secretario de la Gobernación en su capacidad de AFAF y de secretario de la Gobernación. Daisa. Volviendo al licenciado Antonio Zagaldía, Charbonnier, para que la gente entienda, ¿qué es lo que, verdad, de dónde surge? Sé que surgen de unos comentarios que se hizo a través de las emisoras, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está buscando encontrar Tomás Rivera Chatz en la solicitud de esta información, de contratos, de planillas, de rendición de cuentas a Hacienda? ¿Qué se está buscando? Porque información tiene que tener. Claro, bueno, las expresiones que hizo el presidente del Senado en el hemiciclo hoy fue, claro, un requerimiento, los contratos que se dan dentro de la Agencia de Gobierno de Puerto Rico y en específico por unos comentarios que hizo en las redes sociales el licenciado Zagaldía, de que él subcontrataba alegadamente a otras personas, pues hay un punto que el presidente Que eso no es legal, eso no está, no es legal, bueno, eso es ilegal. Se sabrá cuando el Senado lo cite y presente la información, pero si es un requerimiento, estamos hablando de dinero público, contratos que son públicos, y sí el Senado tiene el poder absoluto, igual que la Cámara, ¿verdad? De solicitar la información, no es nuevo. En el caso de Washington se estableció bastante jurisprudencia con el caso de Watergate, como bien dice el profesor, en el caso de Puerto Rico fue el caso de Cerro Maravilla, y es una cuestión de, primero, que está basada en la Constitución y el Código Político. ¿Qué es lo que puede...? Y una distinción importante. Una cosa, cuando un legislador, por ejemplo, en mi caso como presidente de la Comisión de Hacienda, si alguien incumple, yo tengo que ir al presidente de la Cámara que pida, ¿verdad? Protege el cuerpo, pero el presidente de la Cámara y el Senado son distintos. De hecho, el reglamento del Senado provee para que el propio presidente del Senado requiera información. Recuerda que representa una rama de gobierno. Pero hablemos más en arroyo habichuela. Vamos a ir un poco más, porque la gente en la casa está viendo todo este debate y quizás, como decía Laisa, vamos a entenderlo más. O sea, cuando lo que se supone o lo que se dice por debajo de la mesa es que Tony Zagaldía tiene muchos contratos en las agencias de gobierno de Puerto Rico y que a su vez
se pregunta a la gente cómo puede estar en tantas participaciones en medios de comunicación y al mismo tiempo ejerciendo la profesión de abogacía en algunas agencias. Y se habla de que también él ejerce como asesor legal ad honorem de la secretaria de Vivienda. Bueno, eso se sabrá como parte de la investigación, pero sí. Pero se podrá conseguir eso a través de la información que está solicitando. No, el Senado pues ya requirió bastante información, fue publicado hoy, no tan solo los horarios, los contratos, etcétera, se sabrá. Y yo creo que es momento también para saber, porque a veces aquí hay muchos analistas políticos que se pueden... Si aparece Tony Zagardía, cojamos un ejemplo, Anabel. O sea, porque por ahí es que cuando Hacienda entregue las planillas de él. Yo quisiera añadirle a lo que estás diciendo para la reacción de que Tony Zagardía, a través de sus redes sociales, trató de adelantarse a lo que quizás están buscando, hizo unas expresiones en las que dice de que hay unos abogados a los que él subcontrata que alegadamente están autorizados por las agencias. Lo que pasa es que si el contrato es a él personalmente, ¿puede hacer eso? Ese es el punto. Es un asunto estrictamente de Hacienda, ¿verdad? De contratación y de lo demás. Si tú contratas un bufete de abogados, el bufete de abogados puede traer a otras personas. Yo desconozco cómo fue la cosa aquí. Pero si tú contratas a Anabel Torres Cuervo en calidad de ella, yo no podría subcontratar a nadie. No puede ser con depende, pero hay que ver cómo fue el contrato. Hay una dimensión de los cánones de ética, ¿verdad? Porque si fue contratado como abogado, pues la relación abogado-cliente es personalísima. Tendría la agencia que haber consentido que otro abogado tuviera acceso a la información confidencial de la agencia para fungir como su representante legal. Eso presumo que se va a saber ahora. Obviamente Rivera Chat debe saber todo lo que hay. Él está pidiendo información de cosas que posiblemente él ya... En términos de la pregunta que hace hace un momento, o sea, solamente Tomás Rivera Chat sabe lo que está buscando. Porque él no ha verbalizado lo que está buscando, simplemente hizo unas peticiones. En términos de la contratación. De hecho, hay 5 agencias que se suponen entregar documentación. 2 o 3 de ellas no entregaron la documentación y llamaron al presidente del Senado para decirle, mire, no le puedo entregar la documentación porque el secretario de la Gobernación nos llamó para que no la entregara. Eso es información que es oficial, ¿verdad? Que un jefe de agencia, de hecho lo dijo el propio presidente del Senado, lo llamó y le dijo, mira, no te la puedo entregar porque el secretario de la Gobernación no quiere que te la entregue. ¿Por qué no quiere entregarse una información de esa naturaleza al Senado de Puerto Rico? ¿Por qué, Jorge Colbert? Bueno, esa es la gran interrogante, pero lo interesante es un poco lo que planteaba el representante Torres Zamora, que dice que si se aplicara la ley de transparencia habría que esperar el 30 días. Lo que pasa es que el presidente del Senado hoy ya subsanó eso porque lo llevó a votación unánime. Yo creo por consiguiente ya la instrucción de que tiene que entrar el documento en 24 horas tiene que cumplirla. Yo donde veo esto, la controversia. Primero, hablando de contratación. O sea, si Tony Zagardía contrata, no como abogado, porque obviamente cuando tú eres abogado sería personalísimo, o sea, entre abogado y cliente. Pero cuando tú contratas para asesoría general legal, tú puedes contratar y decir, y los servicios o las horas serán rendidas. Y obviamente mencionan los abogados que trabajan contigo. Obviamente, dependiendo de la agencia, se le harán las cuestiones legales que tienes que hacer, los documentos que tienes que llevar para contratación, porque cada uno tiene que llevar papelería individual, pero forman parte de un contrato general para unas horas generales. Eso está por verse, no se sabe cómo se contrató, pero para estar claro que eso se puede hacer si fuera bufete o si fuera contratar a la persona. Ahora, cuando tú miras... Pichi, para entender, si llega información de esa que tú estás planteando, ya automáticamente Antonio Zagardía tendría un conflicto. Legal, probablemente, un problema legal, probablemente, un problema con Hacienda. Pero basado en lo que el presidente del Senado, y esto es la información que sale pública en el canal del Senado, ¿verdad? Está pidiendo información sobre las dobles, la información que llega del empleado. Hay que verlo, obviamente. Porque si tú le estás pagando a otro, tiene que aparecer en Hacienda. Y fíjate que él fue cuidadoso en decir, no me des información. Si el contrato, simplemente si cumplieron o no. El contrato estaba incluido. Ahora, en términos, yo creo que se sustanó. Yo creo que cuando hablan de que no se pidió propiamente, yo entiendo personalmente, que es el hecho de que el cuerpo te puede pedir 48 horas, como se sustanó, y en 24 horas déjame hacer una pausa. Déjame hacer una cortita pausa, regreso, para hablar entonces un poco de las consecuencias que puede tener, qué salidas tiene Francisco Domínguez. Él puede no ir, Colbert, o Laisa, Anabel. Él decide, pues yo no voy a ir, el Senado me decidió, yo no voy. Saca todo el Senado, ¿y si voy? ¿A qué se expone el secretario de la Gobernación con todos los legisladores preguntando al mismo tiempo? Una pausa de regreso rápido. Adelante, Kimberly. Ferdinand, la gente está especulando en su casa.